Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. Y la Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Bueno, esta es la clase número 108. Te felicitamos por llegar hasta aquí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 13. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Lucas 24, 13. Dice la Biblia: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado, de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces Jesús, mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció. Perdón, leí mal. Verso 36. Entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó:
¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Muy bien, hemos terminado el Evangelio de Lucas. Bueno, qué maravilloso que hoy hemos terminado la lectura del Evangelio de Lucas. Ya en el mejor manual de crianza hemos terminado de analizar 3 libros completos de la Biblia. Ya hemos analizado Mateo, Marcos y Lucas. Y pues hemos leído varios libros. Hemos leído Primera de Juan, que también lo analizamos. Mentiras, ya hemos leído 4 libros y los hemos analizado. Hemos analizado Primera de Juan, Mateo, Marcos y Lucas. 4 libros hemos ya analizado en este curso. Y además hemos leído otros, ¿no? Hemos leído Efesios, Colosenses, Segunda de Pedro, Primera y Segunda Carta a los Tesalonicenses. Bueno, Santiago. Hemos hecho un muy buen recorrido por las Escrituras en estas 108 clases. Muy bien. Entonces, vamos a analizar el Evangelio de Lucas con el sendero de la verdad, porque hoy lo hemos terminado de leer. Ha sido maravilloso. Es una disciplina que todo creyente, que toda persona que cree en Jesucristo debe tener, y es la disciplina de la lectura bíblica. Si no tiene la lectura si no tiene la disciplina de la lectura bíblica, no va a entender la fe, no va a crecer en la fe. Muy bien. Lo primero que promueve el Evangelio de Lucas, la virtud que promueve, es la fe basada en hechos reales, la confianza. La confianza en Jesucristo como el Mesías, en Jesucristo como el Salvador del mundo. Esa es la principal virtud que promueve, la fe, la certeza, la confianza. ¿Cuál es la intención de Lucas? Mostrarle a sus lectores que los hechos acerca de Jesucristo son reales, son fidedignos, son veraces. La fe cristiana no está basada en mitos, ni en leyendas, ni en supersticiones, ni en misticismo. La fe en Cristo está basada en hechos absolutamente reales. Esa es la intención. Quiere mostrar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Allá lo que me llama la atención es que al final del Evangelio se hace un énfasis en que Jesucristo resucitó, pero en un cuerpo que se podía tocar. Eso refuta al gnosticismo, que el gnosticismo decía que realmente Jesucristo no resucitó en un cuerpo, sino que resucitó en espíritu. Pero los autores del Nuevo Testamento están haciendo un énfasis especial en demostrar que Jesucristo sí resucitó en un cuerpo humano, porque la resurrección es algo fundamental para la fe cristiana. Todo lo que escribió Lucas, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 24, lo que quiere mostrar es que todo tenía un propósito, toda enseñanza tiene un propósito, y es mostrar que el cielo es absolutamente gratuito para las personas que nos arrepentimos, que tenemos un dolor por haber pecado, un dolor por haberle fallado a Dios, nos volvemos de nuestro mal camino y nos rendimos en humillación profunda a Dios, y Él obra en nosotros el milagro del nuevo nacimiento a través de su Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, y para eso Jesucristo murió y resucitó.
Fascinante. Género literario. En Lucas leímos muchos géneros. Esta es una narración histórica. Leímos parábolas, que son historias para ilustrar verdades. Leímos analogías, que es utilizar un evento, un hecho, un fenómeno, algo conocido, para mostrar una verdad también conocida. Las parábolas quieren mostrar con una historia conocida algo que no conocemos. Esa es la parábola. Y la analogía es enseñar con algo conocido algo que también conocemos, para que el significado quede bien interiorizado. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor storytelling. Nuestro Señor Jesucristo utilizó las historias para ilustrar verdades profundas. Utilizó las hipérboles, las exageraciones también para mostrar verdades profundas. Se habló de profecía, del futuro reino. Fue un libro muy rico en literatura, en género literario. Fue delicioso leerlo, fue muy edificante entenderlo, la importancia de leer un libro de corrido. Aprendimos palabras nuevas. María Paz aprendió muchas palabras. Así es, María Paz aprendió mucho vocabulario, lo mismo Dani. Yo también aprendí muchas palabras nuevas, así es. Destinatario, ¿a quién se escribe el Evangelio de Lucas? Se escribe a un griego, el público es griego, y por eso aquí el autor quiere mostrar que Jesucristo es el hombre perfecto y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Contextos históricos, geográfico y cultural. Todo lo narrado aquí sucedió entre el año 5 más o menos hasta el año 38 después de Cristo. Cultura que hay que analizar, la cultura romana, grecorromana del siglo I, y hay que analizar la cultura judía de los primeros 50 años de esta era para poder entender muy bien este libro. Hay que entender cómo era la cultura saducea, farisea, cómo eran los celotes, los herodianos, cómo estaba dividida Judea. Todo eso, y lo pudimos ver muy claro en el Evangelio de Lucas. Armonía, coherencia y lógica. Muy bien, armonía con Primera de Juan. Recordemos cuando arrancamos leyendo Primera de Juan, que en Primera de Juan hay un texto bien interesante. Lo voy a buscar por aquí en mi Biblia para mirar este tema de la armonía, la coherencia y la lógica. Y es el siguiente. Primera de Juan. Vamos a buscarlo con calma. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y dice, versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre. Aquí el apóstol Juan, que escribe Primera de Juan, está diciendo nosotros mismos oímos, vimos, tocamos a nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando principalmente de su muerte y su resurrección. Nosotros lo vimos resucitado. ¿Para qué? Para que su alegría sea completa, para que tengamos comunión. Ahí armoniza perfecto con lo que dijo Lucas. Yo hice un estudio detallado de las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros y te las escribo a ti, Teófilo, para que estés seguro de lo que se te ha explicado, de lo que se te ha enseñado. Coherencia. Tiene coherencia y lógica con Marcos y con Mateo, claro. Son evangelios sinópticos que narran muchos hechos que se encuentran en los tres. Aunque tienen matices distintos, intenciones distintas, pero armonizan y encajan perfecto. Encaja perfecto con Santiago, que es muy pragmático, muy práctico ese libro. Encaja con Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Todo encaja con los salmos, con los libros proféticos. No hay contradicción ninguna en estos libros que hemos estudiado. Hay una coherencia perfecta en Primera de Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Primera de Juan, gran intención, quiere mostrar la coherencia de un seguidor de Jesucristo. Mateo quiere mostrar que Jesucristo es el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento. Marcos quiere mostrar a Jesucristo en acción, el poderoso, el siervo de Dios. Y Lucas quiere mostrar a Jesucristo como personaje histórico y como el Salvador del mundo. Armonía, coherencia y lógica. Aplicación a la vida práctica. Este libro, a mí personalmente, Daniel Devia, me deja muchísimas enseñanzas, muchísimas.
Número uno, que mi fe está puesta en un hecho histórico, que Jesucristo es real, es verdad. Que Jesucristo es el Salvador del mundo y que vino a salvarme. Que Jesucristo vino a salvarme porque vino a salvar y a rescatar, vino a buscar y a salvar a todo el que estaba perdido. Y esa era la condición de todos nosotros, estábamos perdidos. Que la fe en Jesucristo es coherente porque hay que renunciar a todo por seguirlo a Él. Aprendí que nosotros no podemos decir, no, yo amo a Dios y amo a Cristo y al mismo tiempo amo mis cosas, amo el mundo, amo mi estilo de vida egocéntrico, mi materialismo. Es imposible. Imposible. El Evangelio de Lucas reafirma nuestra fe, nos enseña a confiar en Cristo. La vida cristiana definitivamente es una vida práctica y por eso tenemos aquí, ¿no?, la aplicación práctica. Por eso es tan importante en el sendero de la verdad entender que la fe en Jesucristo nos lleva a unas acciones concretas. El Evangelio de Lucas ha sido maravilloso, cómo Jesucristo enseña acerca de la moral, del reino de Dios, de la soberanía de Dios, del carácter que debe tener un siervo de Dios. El Evangelio de Lucas nos llena de esperanza, de certeza, de amor. El Evangelio de Lucas reafirma nuestra fe definitivamente. ¡Qué maravilla leer el Evangelio de Lucas y terminar libros completos de las Sagradas Escrituras! Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo expulsaba a los demonios, tenía poder sobre la naturaleza, poder para sanar, poder para perdonar pecados. Nuestro Señor Jesucristo es el protagonista de todas las Escrituras. Él es el primero y el último. Él es el más importante. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra familia, el centro de nuestra experiencia, el centro de todo lo que hacemos. Debe ser nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino al Padre. Dice, entonces Jesús dijo, escena final del Evangelio de Lucas: cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una coherencia absoluta. Cristo lo está diciendo. Cristo está diciendo que el Antiguo Testamento tiene una coherencia total y absoluta con el Nuevo Testamento, que tienen un hilo conductor, una historia que los hace coherentes. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Gran conclusión, ¿no? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Así es, Dani. Y bueno, quisiera yo también decir que el libro de Lucas ratifica, ¿no?, lo que es la palabra de Dios, que es un documento legal que comprueba la existencia del Señor Jesucristo, que está vivo, que resucitó. Y me impacta muchísimo en el capítulo 24, versículo 32, desde el 31, donde estaban en ese momento en Emaús, camino a Emaús, y nuestro Señor Jesucristo se les apareció a esos dos hombres. Entonces ya luego de haber hablado con él un rato, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Eso es clave, ¿no? Reconocerlo. En ese instante Jesús desapareció. Luego ellos dos se decían el uno al otro, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces esto siempre me ha impactado porque en este momento, en la vida real, cuando tú abres la Biblia y la lees, eso debes sentir en tu corazón, que nuestro corazón arda de emoción. Y es que está comprobado, todas las personas que leemos la Biblia, que nos apasionamos por leer la Biblia, encontramos ese refrigerio, esa paz y esa emoción, esa alegría, ese ardor en nuestro corazón de saber que tenemos la palabra
profética más segura, ¿no? En este momento es la Biblia. Te invito para que leas, sigas leyendo la Biblia, no te desanimes y que sientas esa misma emoción en tu corazón al leer la Biblia siempre. Léesela a tus hijos, léesela a las personas que te rodean, memorízala, es el arma más poderosa para mantenernos firmes en la fe y en santidad, para no caer. Muy bien. Gran enseñanza nos deja Lucas, un libro muy rico que hay que repasar, hay que leer una y otra vez, hay que profundizar en estas enseñanzas tan maravillosas de las Sagradas Escrituras. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la lectura del libro de Lucas. Esta fue la clase número 108. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Seguiremos avanzando, estudiando la Biblia, el mejor manual de crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!